Ok. Listo. Les doy la bienvenida para todas las personas que vean esta masterclass, todo lo que debes saber del yogur, ya sea en tiempo real o en diferido. Y vamos a comenzar para ir avanzando también con este contenido de alto valor que les había prometido. Así que voy a compartir acá, voy a poner en presentar, acá en presentar. Listo, ahí, listo. Acá. Debería verse en pantalla completa. Ahí tengo otra persona que se está uniendo. Ahí tenemos. Y justo, masterclass, todo lo que debes saber del yogur. Me van diciendo, ¿me pueden decir ahí si se ve la presentación? ¿Se comparte ahí? Sí, 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 sí. listo, chicas, perfecto. Todo lo que debes saber del yogur. Les cuento qué es lo que van a aprender hoy día, qué es el yogur, la historia del yogur, los tipos de yogur, cuál es la composición nutricional del yogur, los efectos en la salud, todo basado en estudios científicos, en qué fijarse para elegir un buen yogur y cómo hacer un yogur en casa. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Gina Cabello? Bueno, yo en realidad tuve una formación tradicional en la universidad como profesora de química y he estado haciendo muchos ramos también de ciencias. Estudié ingeniería ejecución, también era un sueño cumplido y llevo más de 20 años en el área educacional, enseñando a estudiantes de secundaria. Y ahora siento que mi propósito justamente es el tema de la educación, de la promoción de la salud, de la nutrición saludable. Les cuento un poquito acá, les puse algunas imágenes que tienen que ver con mis inicios, donde yo tenía una vida como súper, como la mayoría, metidos en la vorágine del trabajo, me enorgullecía de ser una trabajólica, tenía un montón de hábitos muy como dañinos para mi vida y empecé en algún momento, tuve una crisis súper profunda y eso me hizo como replantearme muchas cosas. Comencé a buscar. ¿Qué es lo que buscaba? No sabía. Lo único que sabía es que quería experimentar una nueva vida y empecé a hacer voluntariados, actividades de meditación, de yoga. Me metí ahí en la ciudad donde vivía acá en Chile a hacer todo lo que tiene que ver con rituales, retiros espirituales y empecé a buscar. No sabía qué es lo que necesitaba ni cómo iba yo a encontrar eso que buscaba, pero sí lo que quería era encontrarme a mí misma, era como sanar mi corazón. Y en esta búsqueda empecé a leer mucha información y me hizo mucho sentido que uno podía influir en las capas multidimensionales del ser humano. Y yo dije, bueno, si yo no sé cómo influir en mi corazón, en mi sanación interior, voy a influir en mi alimentación, en mi nutrición. Empecé a comer muchas comidas vegetarianas. Ahí el voluntariado en el templo hindú me ayudó harto. Y también conocí gente increíble. Hice sesiones de constelaciones familiares, sesiones de la filosofía de Silo, que la metafísica, que la biodescodificación. O sea, en todo lo que yo podía encontrar como para yo sanarme, yo lo tomaba y seguí buscando hasta que encontré un proceso de autotransformación, de autoconocimiento y me di cuenta que por ahí iba, porque yo eso y me iba a hacer aprender cómo yo puedo reconocer mis emociones, qué me está pasando, qué pasa conmigo y yo seguía en ese camino con mi nutrición saludable, tratando de desintoxicarme a nivel de cuerpo, a nivel de hábitos, todo, todo, eligiendo solo lo que mejor yo podía darme para mí. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora después de este proceso de transformación que comencé a hacer en conciencia? Me hice pregunta, ¿cuál va a ser mi propósito de vida? ¿Cómo yo puedo compartir lo que me sirvió? Bueno, lo que empecé a hacer es crear una cuenta de nutrición en Instagram y empecé a compartir mis desayunos, mis comidas, mis platos, todo lo que yo iba aprendiendo y lo iba aplicando y solamente con ese deseo de que a otra persona también le podía servir, así como yo utilicé la nutrición consciente, la nutrición saludable, la desintoxicación
para poder ir aumentando mi conciencia, para poder ir, entre comillas, purificándome, para poder ir alcanzando esos niveles de darme cuenta que yo todavía no sabía cómo hacerlo, utilicé la herramienta de la nutrición consciente. Entonces, comenzamos, chicas, con este tipo de alimento que en realidad es un superalimento, ya es milenario. De hecho, fue el primer alimento probiótico. Cuando ustedes escuchen la palabra probiótico, tiene que ver con bacterias, microorganismos vivos, ¿ya? Esa es la confusión que muchas veces hay entre esos conceptos que ya están como más comercializados, entonces ya entra en el vocabulario de las personas. Probiótico es como microorganismos vivos. Prebiótico es fibra. Y yo creo que varias de ustedes también han escuchado que la fibra también te ayuda mucho para el tema de la digestión. El yogur es una leche fermentada por bacterias que generan un medio ácido y viene del turco, ya del turco yakmak, que significa cuajar o espesar. Y la costumbre turca era que hervir la leche, al final voy a explicar también cómo podemos hacer este yogur en casa, hervir la leche y generalmente en estos países se ocupaba leche con mucha materia grasa, la leche de oveja, la leche de cabra, la leche de yak, y se le agregaba una solución madre de yogur, un inóculo, y después se dejaba enfriar. Ahí yo les puse una imagen que creé con inteligencia artificial, dice leyenda persa, porque la leyenda persa dice de que los secretos del yogur fueron traspasados a Abraham, imagínense los tiempos que estamos hablando, por un ángel para que él pudiera ganar salud y longevidad. Entonces, de esos tiempos estamos hablando que el yogur, como les decía, es un alimento milenario. En realidad, ¿cómo se hace el yogur? El yogur, chicas, primero tiene que pasteurizarse, es decir, tenemos que asegurarnos que la leche cruda no tenga bacterias patógenas, bacterias que nos puedan causar enfermedades. ¿A cuánta temperatura? Entre 85 y 90 grados Celsius. Afortunadamente, nosotros que vivimos la mayoría en ciudades, ya la leche en polvo o la leche en caja ya está totalmente sanitizada, purificada, pasteurizada, así que no tenemos ese problema, más que nada para las personas que viven en zonas rurales o en el campo. Y después, cuando hacemos la fermentación láctica del yogur, lo que vamos a obtener son dos cosas. El yogur, que es la parte espesa, la cuajada, y el suero de leche, que es la parte más líquida, más opalescente. Y ojo que el yogur no puede traspasar ciertas temperaturas para que no mueran estos microorganismos beneficiosos, que la temperatura ideal es entre 40 y 45 grados Celsius. Aunque vamos a ver también que en la formación del yogur casero, muchos lo hacen a 60 grados Celsius. Entonces hay un rango también ahí para la formación del yogur. ¿Qué pasa con los cultivos lácticos? Chicas, cuando nosotros hablamos del yogur, el yogur solamente va a ser considerado yogur solamente si hablamos de dos especies específicas con nombres definidos, que es, uno se llama, no sé si han escuchado, Lactobacillus bulgaricus, y tiene ahí toda una denominación más específica, pero dejémoslos con esas palabras que son las más conocidas, y estreptococo termófilo, ¿ya? Ahí se ven las imágenes, son seres microscópicos, bacterias beneficiosas que van a hacer que el yogur sea catalogado como yogur. Si hubieran otras especies, no estamos hablando del yogur. Por lo tanto, estas son las dos características de microorganismos que van a ser la definición del yogur. ¿Cuántas de estos microorganismos hay? Imagínense, millones, millones de colonias por ml, por un mililitro, que es como un centímetro, es algo súper chiquitito, 10 millones de colonias. Y como el yogur más o menos pesa entre 150 a 170 gramos, en un yogur, en una porción completa de yogur, vamos a tener millones y billones de bacterias. Por eso es tan importante también consumir una cantidad de yogur y en forma sostenida. ¿Ya? Vamos a ver también unos estudios qué pasa con las personas que consumen yogur en forma sostenida.
¿Qué más les puedo contar? Que en realidad este del yogur ahora como que recién se está tomando como más en cuenta, sobre todo para la parte de los deportistas o las personas que están como más informándose con respecto a un desayuno saludable y muchos se ven como la avena con yogur, no sé, el arroz integral o el plátano con yogur. En realidad esto es bastante antiguo, o sea, estamos hablando de inicios de los 1900. Stamen Grigorov fue un microbiólogo, un médico búlgaro muy conocido y que él decidió empezar a darle como una connotación más formal, más científica a esto del yogur. Bueno, él es un científico médico que fue él de origen muy humilde, o sea, sus papás eran campesinos analfabetos y decidieron enviarlo él al extranjero y él pudo estudiar y graduarse de medicina en una universidad en Ginebra porque su pasión era la ciencia y cuando él iba viajando por todas esas zonas alrededor de su país, Francia, Bulgaria y los países cercanos, y cuando él retornó en unas vacaciones a su tierra natal, a Bulgaria, en una fiesta de la familia, su esposa le llevó un montón de artículos propios de su patria y entre ellos yogur. Y a él se le ocurrió que podía colocar el yogur en el microscopio y estudiarlo. ¿Por qué tanta tradición a través de generaciones tras generaciones en su país, en Bulgaria? Los ancianos búlgaros tenían tanta buena salud, vivían muchos años en muy buenas condiciones. Entonces él empezó a estudiarlo a nivel más científico, más formal. Y él fue el primero que descubrió la bacteria que ocasionaba, que formaba el yogur, ¿ya? Y eso es la importancia de este científico microbiólogo búlgaro. Y en su honor le pusieron a la bacteria que les había dicho el nombre de su patria, de Bulgarus. Y también otro dato súper importante es que el yogur en realidad tiene sus orígenes en Medio Oriente. Muchas como referencias hablan de Turquía, que es esa zona, a ver si se puede marcar, ahí sí se ve con el cursor en azulito, esta parte de península balcánica o lo que es la actual Grecia, acá está Turquía, cerca del Mar Negro, todos estos países, Bulgaria. También está por acá y Asia Central. Entonces, toda esta zona tenían los ancianos costumbres de elaborar sus propios yogur. Y estamos hablando mucho antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo, o sea, casi con el comienzo de la agricultura. O sea, los pueblos eran nómades, viajaban y por lo tanto necesitaban llevar alimentos junto con ellos. Y en la antigua Tracia, que es, también está como en esta zona de donde es la actual Bulgaria también, también los tracios, ellos tenían toda esa fama por ser personas muy saludables y sus ancianos también tenían buenas condiciones de vida. 7000 años antes de Cristo, ellos transportaban la leche en sacos de piel de cabra, imagínense. Como les decía, cuando los pueblos, las tribus eran nómades, y habían registros, incluso registros así en estos libros de la historia natural, como Plinio el Viejo, que se ve ahí, un procurador romano, historiador, científico, era muy destacado, tenía mucha fama como científico en esos tiempos, y también él escribió en una serie de 37 libros donde hablaba de botánica, de arqueología, de astronomía y también de medicina y del aporte de los alimentos a la salud. Y él también, este fue el primer registro donde se habló del yogur ya en forma escrita. Estamos hablando miles de años atrás, porque el yogur se fabricaba acá, o sea, era una fermentación espontánea. El contacto de la leche fresca con la piel de cabra o la piel de oveja, que muchas veces esa piel no estaba suficientemente curada o secada, quedaba con estas bacterias y el calor hacía que se formara esta leche y se transformara en una especie de cuajada. Y también muchos más registros antiguos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis, ahí yo les puse los versículos y los tipos de versículos y de capítulos. Ahí dice que
en una parte de Abraham, donde tomó cuajada, que es la traducción de esos idiomas tan antiguos, se le puede equivaler al yogur, y leche y becerro. Hizo una fiesta cuando fueron a visitarle unos ángeles para anunciarle ahí que su mujer ya entrada en edad iba a quedar embarazada. Y en Isaías también habla de que comerá cuajada, esa cuajada es el yogur, y miel. Estamos hablando del Mesías o de Emanuel, como hablan en la Biblia. O sea, hay registros de que el yogur siempre ha estado en nuestras tradiciones, solo que ahora como que lo estamos viendo con nuevos ojos. Este científico súper importante, un bacteriólogo ruso, Ilya Mechnikov, él ganó premio Nobel en medicina, experto en inmunología, experto en envejecimiento. Él se dio cuenta que el envejecimiento, así como ahora lo estamos como recibiendo de expertas en nutrición funcional como Natalie Marcus o Nutrillermo, que también es muy famoso en la parte de nutrición, o Frank Suárez, el experto en metabolismo que ya pasó a otros planos dimensionales. Tantos expertos en nutrición, ellos siguen hablando del envejecimiento, de cómo consumir alimentos anti-envejecimiento, pero esto ya estaba a principios del 1900 y estaba ya este conocimiento antes de miles de años atrás, solo que no estaba el registro científico. Y él asoció que el consumo de yogur tenía como consecuencia también esta como neutralización de las toxinas propias del metabolismo de los seres humanos. Y además él asoció que la salud de la microbiota intestinal de nuestro colon está súper relacionada con el envejecimiento. A mayor desequilibrio de las bacterias que tenemos en nuestro colon, mayor tasa de envejecimiento. Por lo tanto, el yogur suple y neutraliza todas estas toxinas y regulariza todo ese desorden que muchas personas en nuestra sociedad están con ese desorden en la microbiota intestinal. Descubrió también la presencia de todas las vitaminas del complejo B. Y si no han escuchado, les cuento que las vitaminas del complejo B están súper relacionadas con el estado emocional, con la parte de el estado anímico, con toda la parte de la rumiación mental. Entonces, todo eso está vinculado. En realidad es un alimento anti-envejecimiento. Acá les cuento en forma más científica el yogur. ¿Cómo se hace el yogur? Cosas muy simples. Han escuchado la mayoría de las personas, esta persona intolerante a la lactosa me da síntomas de dolor de panza, que algún tema de alguna desorden, ¿no es cierto? Estreñimiento o todo lo contrario, diarrea o síntomas, ¿no es cierto? De dolores estomacales. Y es porque la persona tiene una intolerancia a la lactosa. Lo bueno del yogur es que la lactosa es degradada, es destruida, llamémosle así, es diseccionada por los microorganismos del yogur. Acá yo les muestro ahí a la izquierda, ahí sí se ve el lóbulo azul, la lactosa, que es una molécula así mediana, llamémosle así, comparada con sus componentes. Las componentes, estos componentes ya pierden su estructura de lactosa y pasan a ser glucosa, que es un azúcar muy chiquitito, y galactosa, otro azúcar muy pequeñito, pero esto ya no afecta a las personas intolerantes a la lactosa, porque ahora tenemos galactosa y es otra composición química. El yogur es alto en proteína, alto en calcio, alto en fósforo, alto en estos microorganismos beneficiosos que son los probióticos. Como ya no tenemos la lactosa, sino que tenemos estos azúcares chiquititos, ¿qué es lo que van a hacer estas bacterias del yogur? Lo que van a hacer es van a tomar este azúcar chiquitito, la glucosa, que muchos han escuchado, que se eleva en sangre cuando consumimos harinas o azúcares refinados, y acá nosotros eh, tenemos este ácido láctico, que es la transformación de esta glucosa que pasa a ser ácido láctico. Y por eso que tiene un pH, una característica más ácida. Ya ahí le puse una acidez. Este símbolo de pH es una acidez, 4,5, o sea, bastante ácido. ¿Ya? ¿Qué
yogur puede consumir la persona intolerante a la lactosa? Puede consumir cualquier yogur en general, mientras más haya sido en avance esa fermentación, menos lactosa va a tener ese yogur. Por lo tanto, las únicas personas que no podrían consumir yogur no son las personas intolerantes a la lactosa, son las personas que son intolerantes a la galactosa. Eso se conoce como galactosemia y las personas que tienen esa patología, esa enfermedad, en realidad es algo muy raro, es algo son muy pocas las personas porque es un tema a nivel genético, es un desorden a nivel genético las personas que tienen galactosemia. Pero las personas que son intolerantes a la lactosa perfectamente pueden consumir yogur, especialmente yogur griego. ¿Cuál es la parte dañina del yogur? ¿Por qué entonces estamos con este tema del yogur? Porque consumir yogur es saludable. El tema es que no consumimos un yogur natural, no consumimos el yogur de Abraham, el yogur de principios del 1900. O sea, nosotros estamos consumiendo bombas de azúcar y lo primero que tenemos que fijarnos es en la parte de carbohidratos, en la parte de carbohidratos totales. ¿Ya? La leche, vamos a ir de orden de mayor a menor carbohidrato. La leche es la que tiene la mayor cantidad de carbohidratos, porque recuerden que tiene la lactosa ahí toda completita, las moléculas ahí en su estructura. El yogur ya fue digerida esta lactosa, por lo tanto, tengo muy poca cantidad de lactosa, casi nada, excepto podría haber quedado algunos residuos en el suero de leche, por eso les recomendaba yogur griego, que ahí fue más filtrado el yogur, pero la cantidad de carbohidratos son mínimas. Y el queso es prácticamente cero, sobre todo los quesos que han experimentado un mayor tiempo de maduración. Pero acá lo importante son los carbohidratos, específicamente los azúcares añadidos. Y eso lo vamos a ver en detalle. Les voy a ir explicando cuáles son todos los tipos de yogur. ¿Por qué es importante elegir un yogur más saludable? Porque el yogur puede ser una fuente oculta de azúcar en la dieta. Esta información yo la saqué de unas investigaciones de unos artículos científicos y los puse así en barra y todo para que sea más fácil de comprensión. En Reino Unido, lo que es Inglaterra, se tomaron 900 yogures y productos lácteos, incluido todos estos postres de flan y todo, y vieron que estaba extremadamente azucarado. O sea, esto que le estoy contando no es nada novedoso, o sea, es cosa de fijarse con los productos también de acá de Chile o de América, o sea, es como lo mismo. Y en Reino Unido, ¿qué pasó? Que se hizo una solicitud a nivel de gobierno para que bajara los niveles de azúcar en los alimentos, porque esto también era una consecuencia muy dañina para los niños. Y se vio que en el año 2016 solamente el 9% de toda esta muestra que se tomó de yogures cumplía la normativa de la Organización Mundial de la Salud de tener menos de 5 gramos de azúcar por 100 gramos de yogur total. Como hicieron esta petición, el Estado accedió y puso ahí algunas reglamentaciones un poco más estrictas y algunas empresas empezaron a cumplir, por lo tanto, aumentó un poco al 15% cuando volvieron a hacer este estudio en el 2019 y el 15% ya tenía la cantidad que cumplía con esta reglamentación. Hoy no sabemos, porque esto solamente se hizo en este rango de fechas. Acá les voy a mostrar los hidratos de carbono. Solamente, acá no es nada de aprenderse nada. Solamente es para que sus ojos vean cómo esta es una curva, es como una montaña muy grande, con una cima muy alta, y este es como un cerro. Se fijan como un cerrito más bajo. ¿Cuál es lo que tenemos que fijarnos y cuál es lo que nos hace daño? La imagen de la izquierda. Cuando nosotros consumimos un producto que tiene muy alta cantidad de azúcares añadidos, se disparan los picos de glucosa. La glucosa se eleva en sangre muy rápidamente y en grandes cantidades. Entonces, esto estresa mucho a la célula. En cambio, cuando consumimos alimentos con una cantidad de azúcar, con fibra, o azúcares naturales propios de las frutas, de los vegetales, esto va a ser más suave. La fibra ayuda mucho a bajar los picos de glucosa en sangre.
también la proteína, cuando consumimos proteína, también es muy suavecita la cantidad de azúcares que se dispara. Prácticamente son los acompañamientos con carbohidratos, pero la proteína siempre ayuda mucho a bajar estos drásticos cambios de azúcar en la sangre. Cuando consumimos un yogur con azúcar añadido, tenemos la imagen de la izquierda. Cuando consumimos un yogur natural, tenemos la imagen de la derecha, que es la que nos conviene. Acá les quiero explicar del consumo de excesivo de azúcares libres. Aumenta el riesgo de obesidad y caries dental. O sea, esa también fue una razón por la que nosotros acá estamos haciendo este estudio. Como les decía, la Organización Mundial de la Salud dice que menos de 5 gramos de azúcares añadidos por 100 gramos de yogur. Y en realidad, cuando habla de azúcares totales, incluidos los azúcares naturales de la leche, los azúcares de la miel o de la fruta, acá estamos englobando a todos los azúcares, recomienda que sea inferior al 10% de la ingesta total de energía. ¿Qué significa eso? Que si una persona promedio, con un peso promedio, una persona adulta, consume 2.000 kilocalorías al día, solamente 200 deberían ser aportadas por estos azúcares de frutas, de miel, de chocolate, si la persona quiere consumir, pero sabemos que todos estos productos industrializados superan con crece estas recomendaciones. ¿Qué más le puedo contar? Acá les quiero contar de que en cuanto a los estudios que hicieron de productos en supermercados, contienen azúcares añadidos. ¿Cuánto? Más de la mitad, 74%. Y solo 2 de 101 lácteos infantiles fueron analizados y tenían menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Y lo otro buenísimo que tiene el yogur, que los mismos microorganismos ayudan a que también las proteínas se digieran, no solamente los azúcares de la leche, sino que también las proteínas. Y se va, gracias a esta acidez que se produce del yogur, lo que va a suceder es que estas proteínas de la leche van a espesarse, van a coagular, van a precipitarse y va a haber como una predigestión y se van a convertir en partículas mucho más pequeñitas como los péptidos y los aminoácidos, que son partecitas, son como las ladrillos de construcción de las proteínas. Voy a hacer un alto acá para preguntar, a ver, cómo va acá la información que he entregado. Algo que me quieran comentar, alguna pregunta, algo que me quieran escribir por el chat. Todo bien, a mí me encanta el yogur y ahora yo estoy mirando más cuánto de azúcar porque aquí en Estados Unidos mucho químico, mucho químico. Por eso que todo el mundo desde niño enseguida vamos para para el dentista, porque las azúcares, los dulces, está acabando. Como aquí se compra por cantidades, pues no hay limitación, pues los niños a comer, y los adultos también, cuando hay estrés, a mí por lo menos, cuando tengo estrés me da por comer mucho dulce, caramelo, el yogur que vea primero, pero sí me gusta, sí, estoy comprando un poco más de los yogur griegos. Súper, sí, milagros, porque en realidad justamente eso fue lo que los productores que llevaron el yogur de Turquía o de esos países originarios a Estados Unidos, resulta que el público de Estados Unidos no les gustó el sabor ácido natural y tuvieron que adaptarlo y agregarle azúcar, mermelada, para que justamente pudiera tener ventas en Estados Unidos. Entonces, tiene que ver con eso de la falta de aceptación de sabores más ácidos o incluso sabores más agrios. Y eso tiene que ver con reeducar nuestro paladar, tiene que ver con reeducar nuestras sensaciones. Y también, mira, tú tocaste un punto clave que tiene que ver con el estado emocional. O sea,
muchas veces el deseo de azúcar, que puede ser un desequilibrio químico, puede ser una falta de potasio, falta de magnesio para relajar el sistema nervioso, pero también está relacionado con la parte psicoemocional. O sea, cuando nosotros nos llenamos de estrés, se sube el cortisol, se sube la adrenalina, claro que hay todo un tema de la parte de una necesidad imperiosa de dulce. Y nosotros lo que podemos hacer ahí es tener conciencia y tener esos hábitos. Por eso yo también promuevo la construcción de hábitos saludables, no negar el deseo de comer dulce, sino que tener postres saludables preparados con anterioridad, intencionalmente con sabores dulces, con dulzores suaves en forma natural, endulzados con plátano, endulzados con higo, endulzados con dátiles, endulzados con frutas, ¿te fijas? Y eso va a ayudar a que nuestro organismo, nuestro paladar se reentrene, aumente la cantidad de estos minerales que ayudan a que bajen esas ansiedades y también ir viendo de qué forma nosotros podemos practicar técnicas y herramientas para regular el sistema nervioso. Excelente, excelente, excelente. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Seguimos, seguimos? Ya. Entonces, acá vamos a seguir con la presentación y le estaba compartiendo, lo voy a poner acá, presentar, ahí está, de que estos microorganismos beneficiosos tienen también esta otra función tan extraordinaria de digerir también las proteínas y hacerlas como más de fácil digestión. Por eso el yogur es un alimento tan amigable, tan suave, tan de muy fácil aceptación, porque las proteínas ya no están con sus tremendas estructuras globulares, sino que pasan a pequeñas unidades de, en forma de aminoácidos y de péptidos. ¿Qué más? Acá, tipos de yogures, ¿ya? Tipos de yogures, entramos aquí para que ustedes sepan qué tipo de yogur elegir. Y así como dice Milagros de que están todos repletos de azúcar, tenemos que volvernos unas investigadoras, unos agentes 007 y empezar a leer etiquetas, porque el que busca encuentra. O sea, todo lo que tú quieras buscar, ten por seguro que lo vas a encontrar. ¿Cuántos tipos de yogur hay? Bueno, hay una clasificación muy grande. Pueden ser según la preparación, según el país de origen, según el sabor, según el tipo de leche. Y vamos acá de todos estos nombres que están aquí, que el batido, que el yogur líquido, que el yogur natural, que el yogur griego, que el kéfir. Todo esto lo vamos a saqué como un extracto de lo más importante para que ustedes tengan esta información y la puedan observar también cuando vayan al supermercado, cuando hagan sus compras por internet. Vean las etiquetas nutricionales, vean los ingredientes. Primer yogur que vamos a ver, el yogur natural. Acá en Chile yo puse la marca más conocida, yogur Column, y ahí dice en la imagen, dice yogur batido natural. ¿Qué significa el término natural? El término natural no significa que fue hecho en casa con cultivos lácticos en forma artesanal. No, natural no tiene que ver con la naturaleza. Natural, lo único que está diciendo ese término es que no tiene azúcares añadidos, no tiene aditivos, no debiera tener, porque para eso se llama natural. Y que ese yogur natural puede ser tanto industrial, pero también puede ser artesanal. Ahora, ¿qué es lo que hace la industria? ¿Qué es lo que hace el comercio? Que aunque diga natural, chicas, tienen que fijarse porque también dicen yogur natural y dice endulzado. Yogur natural no endulzado. ¿Te fijas? Entonces, siempre le están agregando cosas extras para añadirle azúcar y estrictamente un yogur natural no debe tener ningún sabor. Tiene que ser neutro ácido. ¿Debe contener leche? Sí. ¿Debe contener los cultivos, las bacterias que les mencioné? Sí. Y tienen que estar vivos. Si contiene azúcar endulzante, ya deja de ser en la clasificación natural. Y de todos los yogures, elijan esta opción de yogur. Me van a decir, sí, pero es que no sabe rico, sí, pero es que esto no me calma la ansiedad, sí, pero es que este yogur no sabe a nada. Bueno,
este yogur es para hacer una preparación en la casa. O sea, yo compro este yogur y hago unas salsas en reemplazo de la mayonesa comercial que quedan exquisitas y el paladar se va acostumbrando a ese sabor ácido y se le agrega más limón, o sea, queda más ácido. Tú puedes hacer tu propio yogur de frutilla, pones en la licuadora, pones este yogur natural sin sabor a nada y le agregas tus frutillas naturales y te haces tu yogur. Ahora, claro que hay que organizarse con el tiempo, claro que hay que organizarse con los presupuestos, claro que hay que organizarse con la variedad de comidas. Por eso que esto es un proceso, ¿ya? El tema es cuando uno toma la decisión, pero uno va haciendo este camino paso a paso. ¿Qué es lo bueno de este yogur, chicas? Que en 100 gramos de yogur tenemos proteínas, ¿ya? Ahora, no es una gran cantidad de proteína. El comercio no le pone tanta proteína y como tiene tantos agregados de almidones, de espesante, en realidad las proteínas naturales o las proteínas de la leche solamente están reducidas de 3 a 5 gramos, ¿ya? 4 gramos es como la media acá en los yogures de mi país. Grasas también. Y carbohidratos, claro, ahí se pasa. Y este es el que tiene menos carbohidratos, de 4 a 6 gramos, que deberían ser solamente los carbohidratos de la leche del yogur, la leche de como materia prima. Acá, ¿qué pasa con el yogur batido? El yogur batido es el típico yogur que se compra generalmente para los niños porque tiene el saborcito, que la frutilla, que la papaya, que la piña y todo. Y yo también fui educada de chico, de chica comiendo con este yogur. El tema es que el paladar se acostumbra a altas concentraciones de azúcar y si le damos a los niños empiezan a tener incluso resistencia a la insulina a temprana edad y eso no es normal. Que sea común es una cosa, pero que sea normal es otra. Ya la textura de este yogur batido siempre va a ser mucho más fluida, más semilíquida, es más cremosita e ideal también para mezclar con otras cosas. Y se llama batido porque después que se hace la fermentación, se hace un proceso de agitación, como que se empieza a revolver este yogur y se junta ahí el suero con la cuajada, entonces queda así semilíquido, ¿ya? Y claro, puede ser batido con frutas, batido natural, batido, te fijas, empiezan como a mezclarse los términos. El punto es que tú no te dejes guiar por las letras gigantes que le ponen ahí de colores, tienes que irte a las tablas nutricionales y a los ingredientes. La mayoría de estos yogures batidos son endulzados y son saborizados. ¿Cuál es el problema de estos yogures batidos? Que tienen una bomba de azúcar. Ahí yo les puse en tabla. Carbohidratos, 18,1 gramos. Este yogur en mi país tiene esa cantidad de carbohidratos. Es demasiado en una porción de 120 gramos de yogur. Proteína, 3,4. O sea, sigue en el rango entre 3 y 4 gramos. Grasas también, 3,4 gramos. O sea, ¿este yogur se recomienda? No para las personas que quieren mejorar, ir puliendo el tema de su salud. Yogur griego. Este acá yo puse la foto de natural no endulzado. También hay una opción de endulzado, como les dije, y ahí como que hay una contradicción, porque técnicamente si es natural no debiera estar endulzado, pero la empresa y la fábrica sí le pone endulzantes. Originalmente el yogur griego no es el que venden en los supermercados, por muy espeso que sea. El yogur griego es hecho con leche de oveja y de cabra, porque esa es una leche que es alta en proteínas y en grasas, incluso leche de yak, que es una especie de un mamífero así bien peludo en esas zonas, pero el comercio lo hace solo con leche de vaca, solo que lo filtra para darle ese espesor, solo que le agrega emulsionantes, le agrega almidón, le agrega carbohidratos modificados y todo lo que pueda agregarle en forma de carbohidratos para espesarlo, pero el yogur griego original se espesa solo con la leche de oveja y los microorganismos. No se le hace filtrado al yogur griego verdadero. Es alto en proteína, por eso que los deportistas lo consumen mucho para la construcción de músculo, para la reparación de tejido, para la reparación de hueso, es muy importante. Tiene una textura suave, densa, es cremoso. Este también yo lo ocupo mucho para coberturas incluso de tortas. Tú puedes mezclarlo con un poquito de queso crema y te queda una consistencia bastante firme y tú puedes hacer postres, tú puedes hacer panquecas y las rellenas con este yogur griego, si quieres poner
ponerle sabor, le agregas alguna pulpa de mango que tú mismo la puedas triturar en tu licuadora y la tengas congelada. O sea, tú te organizas para tener los azúcares de las frutas lo más naturales posible. No necesita estabilizante, no necesita espesante. Sí se va a someter a un proceso de filtración en las industrias para que quede este espesor, porque se separa el suero de leche de la cuajada, pero en forma, como les dije, el yogur griego original no necesita filtración. Lo bueno es que ya tiene un poquito más de proteína, o sea, un poquito, o sea, el yogur griego este que encontré, 4,8 gramos. O sea, la recomienda que los yogur vayan entre 10 y 15 gramos, pero los yogures comerciales no llegan a esas cantidades de proteína. Carbohidratos, 9,9, casi 10 gramos también. Las proteínas de acá son generalmente de la leche y las grasas. Y si le agregaron algún tipo de azúcar, pero este dice no endulzado, así que no debería tener nada de azúcares añadidos. Yogur. El siguiente, ¿por qué se recomienda el yogur griego? ¿Por qué? Porque tiene un poco más de proteína. Como les dije, en otros países tienen marcas con mayor cantidad de proteína. En México, en Europa, no sé si en Estados Unidos, cosas de hacer esa investigación. Y sí debería tener entre 15 y 20 gramos de proteína. Un yogur griego siempre va a tener más cantidad de proteínas que un yogur tradicional. Y además lo bueno es que el yogur griego, como es filtrado para poder espesarlo, no tiene el suero de leche. Y en el suero de leche muchas veces queda restos de lactosa. Por lo tanto, esa es la razón por la que también se recomienda el yogur griego por sobre el yogur natural para las personas intolerantes a la lactosa porque disminuyen la probabilidad de que tenga trazas de esta lactosa. Yogur islandés, no sé si han escuchado, chicas. Yo hace unos meses descubrí este yogur Skir. Llegó a mi ciudad. Mi ciudad está en Chile, en el norte de Chile, una ciudad pequeña, y aún así llegó este yogur que ya hace algunos años está muy codiciado por los deportistas, por las personas que entrenan para justamente construir masa muscular, porque acuérdense que sinónimo de masa muscular es sinónimo de salud y de fortalecimiento óseo. Y este yogur Skir en realidad es comercialmente lo catalogan como yogur por su textura, por su sabor, pero técnicamente en realidad no es un yogur, es un queso fresco, es un queso tipo quark, porque es mucho más espeso que el griego. Y tiene tres procesos de filtración, por eso que es tan espeso. Y lo bueno es que muy alto en proteína. Acuérdense que ustedes en la alimentación tienen que elegir siempre alimentos por sobre la media de proteína, o sea, el consumo de proteínas tiene que ir entre el 40 y el 50% en su plato o en sus comidas de alimentación en el día, que cubran sus requerimientos energéticos. En Islandia, este es un yogur que apareció más o menos, hay registro hace 1000 años, o sea, no tan prehistórico como el yogur del Medio Oriente, de Turquía y de Bulgaria. Pero sí, en Islandia también tienen ancianos con muy buena salud y está elaborado generalmente con leche descremada. Aquí también hay una historia de un joven que se fue a estudiar una mentoría de negocio, una maestría de negocio a Nueva York y echaba tanto de menos el yogur que se hacía en su país, en Islandia, que él empezó a fabricarlo allá en Nueva York y se hizo un éxito y lo empezaron a pedir empresas tan reconocidas de alimentos como cadenas de supermercados, el Wole Foods, el Starbucks, y se hizo muy famoso. Empezó ya también a haber un tema de polémica por las marcas, las denominaciones de origen con las empresas nativas de su país que vendían menos que este joven, es que ya tenía cadenas en Europa, en Estados Unidos, pero que en realidad no pudieron ganar las demandas y muchas empresas a nivel mundial ahora sí hacen sus propios yogur Skir y utilizan esta denominación porque hacen que este yogur sea mucho más proteico y mucho más espeso. De hecho, acá les puse en la tabla proteínas, 11 gramos de proteínas y de carbohidratos, poquito carbohidrato, 4 gramos. Así que esto es muy bueno.
Y el yogur líquido, que también es muy recomendado para niños, es muy usado, mejor dicho, se le echa un frasquito a la mochila, a la lonchera, es típico, ¿no es cierto? Yo de chica también a mí me daban de estos yogur. El tema es que vienen saborizados y cada vez que ustedes vean un yogur saborizado, tengan por seguro que es bomba de azúcar. Esto se hace porque se empieza a hacer una agitación después de la fermentación y es muy probable que se le agregue agua, se le agregue líquido. Son versiones como de transporte fácil, como vienen en botellita y en formatos pequeños muchas veces, entonces son más fácil para beber y para mezclarlo. Entonces por eso también y sacaron esta variedad de yogur bien fluido. Las proteínas son poquitas, 2,5 gramos. Las grasas también son pocas, 1 gramo de grasa. Y también acá esta variedad que yo creo que también han escuchado ustedes, yogur con probióticos. O sea, no estamos hablando de los microorganismos típicos del yogur, que son los dos que les mencioné al principio, sino que estos son yogures aparte de los que hacen que el yogur sea yogur, porque ellos van a alimentar la flora bacteriana. Y tiene que ser específico. En el yogur tiene que aparecer el nombre de la cepa, tiene que tener varios tipos de cepa y generalmente son de tipo bifidobacterias o lactobacilos, que son de tipo ácido, y en realidad no se le hace pasteurización. ¿Por qué no se le hace pasteurización posterior, chicas? Porque si se hierve estos yogures para prolongar su fecha de vencimiento, se matan todas las bacterias. Entonces no hay beneficio probiótico. Por eso hay que fijarse que no diga que tiene yogur pasteurizado, con pasteurización posterior. Por eso que hay que leer toda esa letra chica. ¿Cuántas unidades formadoras de colonia, cuántos probióticos deberían tener? De entre 1 millón y 1 billón de estas unidades de colonia. ¿Cómo pueden ser estos yogures probióticos? Pueden ser naturales con probiótico, pueden ser batidos con probiótico, pueden ser griegos que son más espesos con probiótico. O sea, acá todas las fórmulas son posibles, todas las combinaciones para el consumo humano. Y el yogur vegano, no sé si también hay alguna que sea vegana o familiares veganos, pero el yogur vegano también tú lo puedes hacer en casa. Lo venden en comercio y acá el tema es que el aporte proteico es bajísimo. Y acuérdense que sinónimo de proteína es sinónimo de salud. Entonces, como tiene poco aporte proteico porque no tiene leche, no tiene ningún tipo de leche animal, están hechos generalmente con leche de almendras, crema de coco, leche de coco, soya. Entonces, lo que van a tener más es porcentaje de grasa. Carbohidratos, puf, ahí va a tener un montón, porque lo que van a querer es endulzar y saborizar estos sabores más neutros y los van a enriquecer. Los que sí vienen son enriquecidos, como para que la gente también se llame la atención y ahí le pone que vienen con vitamina D, que viene con probiótico, que un montón de agregados les ponen también en las etiquetas que son sin colesterol y obviamente un yogur puede ser bajo en colesterol si viene de plantas o de frutos secos y dice bajo en grasas. Pero esto es artificialmente porque las almendras y el coco en forma natural tiene grasa saludable. Si le ponen bajo en grasa es porque hubo ahí un proceso de industrialización. ¿Pueden contener o no cultivos lácticos? Sí, pueden contener cultivos. Por ejemplo, esta marca que les puse en la fotografía no decía que tenía cultivos lácticos ni nada. Y otras marcas veganas, fíjense, porque algunas dicen cultivos seleccionados. Tiene que decir vivos, tiene que decir fermento, tiene que decir cultivo láctico o cultivo activo, ¿ya? Esa es la forma de comprobar de que están vivos esos microorganismos, porque no sacamos nada comiendo microorganismos muertos. No nos va a ayudar a la flora intestinal. Y obviamente estos le ponen sin gluten y no debería ningún yogur tener gluten, porque no debería tener ningún tipo de trigo. Pero como pasan en las máquinas procesadoras de soya y de un montón de cosas, entonces generalmente ellos para comercializarlos mejor le ponen sin gluten. ¿Cuántos carbohidratos? Uno de los mayor cantidad de carbohidratos. 16 gramos de carbohidrato tiene, por ejemplo, esta versión que está saborizada, endulzada, edulcorada.
Y para resumir, del yogur, que es un alimento típico de la dieta mediterránea y que afortunadamente llegó a América, llegó a Sudamérica o a Latinoamérica, es un alimento muy rico, denso nutricionalmente, por eso le dije que era un superalimento, tiene minerales, tiene micronutrientes, tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene grasa saludable, entonces realmente el yogur es un alimento que hay que tenerlo ahí en la despensa. ¿Qué más les cuento? Les cuento que el yogur normal, el más recomendable, tiene aporte extra de calcio, porque el yogur normal, el que no fue filtrado, como viene con el suero de leche y en el suero de leche hay calcio, entonces también esa es una buena forma de consumir yogur. En realidad, todas las formas son válidas siempre y cuando no tenga azúcares añadidos. El yogur tiene magnesio. Cuando ustedes escuchen magnesio, no sé si alguna de ustedes se suplementa, pero hay que consumir magnesio o lo consumes en suplementación para poder dormir en la noche de forma más, de tener mejor calidad de sueño, para bajar la ansiedad, para bajar el estrés, para relajar los músculos, para regular la presión arterial. Todo eso hace el magnesio, dilata todos los vasos capilares, magnesio y potasio. Si lo consumes a través de suplementación es una opción. Si lo consumes a través de vegetales, de plantas, de alimentos ricos en magnesio como los frutos secos, también esa es otra forma. La vitamina B12, también los lácteos son fuente de vitamina B12, yodo. Entonces acá yo les puse unos ejemplos de tablas nutricionales para que sus ojitos se acostumbren a ver, mire, a ver, las calorías no es tan importante fijarse en las calorías. ¿Qué es lo que hay que fijarse? Grasa total. Entonces tú vas viendo los numeritos. Ah, mira, la grasa, este tiene más grasa, este tiene menos grasa. ¿Es buena la grasa? Es buena la grasa. Proteína. A ver, este tiene 12 gramos de proteína, el otro tiene 12 gramos también de proteína. ¿Es buena la proteína? Es buena la proteína. A ver, el colesterol. Ah, este tiene 3% de colesterol y el otro tiene 5% de colesterol. ¿Es tema de preocupación el colesterol? No es tema de porcentaje del colesterol. Lo que es tema son los triglicéridos. El colesterol no es tema para la salud. El sodio tiene 70 miligramos y el otro tiene 80 miligramos. Sí, es que el doctor me dijo que para tener la presión regulada, no, que no se me suba, no tengo que comer sodio y tengo que eliminar el sodio. ¿El sodio es tema para la salud? No es tema para la salud, siempre y cuando tú tengas buen aporte de potasio. El potasio te ayuda a sacar todo exceso de sodio que tu cuerpo no lo está asimilando y lo saca a través de la orina. Entonces, el tema no es el sodio. El tema es si estamos consumiendo un menú, una cantidad de alimentos en forma equilibrada. ¿Cuál es el tema aquí, chicas? Los carbohidratos. Ese es el tema. Y dentro de los carbohidratos totales, ¿cuál es el que tenemos que fijarnos? En los azúcares. En los azúcares, algunos dicen azúcares añadidos, otros dicen azúcares totales. Ahí. Fibra dietética, 0%. Obviamente, en los productos de leche no va a haber fibra. Y si les agregan, fíjense que les van a poner, tiene fibra en nombres grandes y van a poner 0,1, 0,2 gramos de fibra. O sea, en realidad no hay mucho aporte ahí. ¿Cuánta proteína deberíamos consumir en un yogur? Ya les dije, en un yogur griego siempre va a haber más proteína. Debiera haber entre 15 y 20 gramos de proteína, pero la realidad, yo les puse ahí de un yogur Danone, que es una de las primeras empresas en fabricar yogur Danone, de yogur en forma masiva, es 4,6 gramos, bien alejado de lo que se espera de un yogur. Y el yogur natural entre 3,1 y 3,5 gramos de proteína. ¿Qué más? Recomendaciones para comprar un yogur. Acá está, esto tomen nota o le sacan un pantallazo, una foto. Esto es súper importante. Para comprar un yogur, ¿qué es lo que hay que priorizar? Que no tenga azúcares añadidos, eso ya lo dejamos claro, que sea buena, que tenga buen aporte de proteína, que tenga mínima cantidad de carbohidratos totales, azúcares refinados, todo eso, que tenga probióticos agregados, idealmente y que ustedes puedan leer las etiquetas y fijarse en los componentes. Porque el mejor yogur que tú puedes elegir para tu salud es uno que tú hagas en tu casa artesanal, que yo les voy a decir también, les voy a contar cómo se hace.
Sí resulta, yo lo hago en casa, a mí me sale, me resulta, es fácil, cualquier persona lo puede hacer. O por lo menos un yogur lo menos industrializado posible, un yogur natural, o sea, elige el que no tiene sabor a nada y tú lo endulzas como quieras en tu casa. ¿Cuál otro yogur? Con probióticos, o sea, idealmente que tenga 3 o 4 cepas de probióticos, mínimo 3 ingredientes. O sea, el yogur generalmente vienen 15 ingredientes o 10 ingredientes, otros 20 ingredientes. No, chicas, ustedes fíjense un yogur que tenga leche y cultivos lácticos y probióticos. Y si no, solamente dos, leche de vaca o leche, generalmente leche de vaca y cultivos lácticos. Ese es el mejor yogur. ¿Que va a ser de un precio un poquito más elevado? Sí, va a ser. Pero ahí tú tienes que ordenar tus prioridades. Aporte nutricional del yogur en cuanto a los macronutrientes y los micronutrientes. Contiene calcio, contiene fósforo. El yogur te va a cubrir más o menos entre el 18 y el 30% de tus necesidades. ¿Qué más contiene el yogur? No solamente tiene la proteína de la leche, que es la caseína, que es la que se coagula, la que se espesa, la que es la cuajada del yogur. También tiene muchas otras propiedades de alto valor biológico. Tiene diferentes tipos de caseína. Acuérdense que la caseína es la proteína principal de la leche y también tiene proteínas del suero de leche, que es esa parte más líquida que se queda filtrada cuando se hace el yogur griego. También tiene todas estas otras proteínas, lactoglobulina, lactoalbúmina, tiene enzimas. Las enzimas son una especie de proteínas que te ayudan a digerir mejor los alimentos. Por lo tanto, son tus aliadas, las enzimas. Y las metaloproteínas, que son proteínas que tienen metales, como la palabra lo dice, que tienen hierro, se combina el hierro con diferentes proteínas y esto está muy relacionado con potenciar tus defensas del organismo, tu sistema inmunológico, ¿ya? Las proteínas del yogur consideran que son muy fácilmente digeribles. Los beneficios del yogur para la salud intestinal. Va a reparar tu flora intestinal. Por lo tanto, las personas que tienen desequilibrada su flora bacteriana, su microbiota, que tienen disbiosis se llama cuando la persona tiene desequilibrada la flora intestinal, la microbiota. ¿Cómo sabe la persona que tiene desequilibrada la microbiota? Porque come legumbre, come un alimento, le hincha, le inflama, que, no sé, comió algo con grasa, se inflamó, que pasó una rabia, que se inflamó la panza, que pasó una situación y comió fritura y que se fue por el baño, diarrea, o la persona tiene estreñimiento, va cada 2 días al baño. Eso es disbiosis, eso es un desequilibrio de la flora de la microbiota intestinal. Y el yogur te va a ayudar mucho a reparar eso por sus probióticos, por sus bacterias. O sea, hace un efecto de reparación, hace un efecto como de arreglar lo malo. ¿Te fijas? El yogur repara. Eso es como que el yogur modula, se llama modulación de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque va a hacer que tus bacterias buenas, que son las bifidobacterias, que son las beneficiosas, las que te ayudan a formar más vitamina B12, las que te ayudan a formar ácidos grasos de cadena corta, que te ayudan a calmar el estado anímico, esas son las bacterias que van a aumentar. ¿Y cuáles van a reducirse? Las que te causan enfermedades. Cuando se dispara la Helicobacter pylori, ¿ya? Todos tenemos Helicobacter pylori, pero en cantidades mínimas. Pero cuando aumenta, provoca estragos, incluso llegar a la muerte, porque la persona nunca le tomó importancia a su especie de gastritis que tenía o especie de úlcera y era la Helicobacter pylori. Hay un tratamiento con antibióticos bien potente y tiene bastante resultados positivos siempre, la mayoría de las veces, pero también hay que hacer cambios a nivel de alimentos. Y la Escherichia coli, que es la bacteria, una de las que causan diarreas, cólicos también, esas las regula y las controla el yogur.
¿Qué es lo otro que es bueno del yogur? Que además de arreglar lo malo, mantiene lo bueno. O sea, si la persona está sana, si tiene su microbiota normal, está en eubiosis, está en equilibrio. Y el yogur ayuda a que se mantenga ese estado sano. Lo sano, ¿qué es lo sano? Lo sano es tener 85% de lo bueno, de bacterias beneficiosas, y 15% de las bacterias malas, entre comillas malas. ¿Por qué? Porque nada es malo en el cuerpo. En sus cantidades mínimas son beneficiosas. O sea, la Helicobacter pylori hace beneficios al cuerpo cuando está en pequeñas cantidades. ¿Qué es lo que hace? Regula la acidez gástrica, pero cuando está en exceso, puede a la persona hacerle mucho daño con un exceso de acidez. Pero cuando está en cantidades mínimas, mantiene en forma correcta la acidez del estómago, ataca gérmenes que son mucho más dañinos que el Helicobacter pylori. Por lo tanto, sí tiene sus cosas buenas. Lo que pasa es que hay que tenerlos en forma controlada. Y acá les muestro estudios científicos. El consumo de yogur está asociado con cambios en la composición del microbioma, que estamos hablando de la flora intestinal o la microbiota, y el metaboloma. ¿Qué es lo que es el metaboloma? Todos los metabolitos, o sea, todos los productos que se generan gracias a las bacterias que tenemos en nuestro colon, eso es ayudado por el yogur. Otro estudio, acá se hizo un estudio con mujeres menopáusicas con edad promedio de 70 años, sedentarias, y se vio que aumentaban sus biomarcadores, o sea, sus indicadores de sustancias antiinflamatorias. Por lo tanto, también aumentaba los marcadores que potenciaban la salud del cuerpo, o sea, la inflamación de las personas se reducía. ¿Qué otra cosa buena hace el yogur? Refuerza el sistema óseo, o sea, es súper bueno para los huesos, tiene proteína, tiene calcio, tiene fósforo. No solamente ayuda a que tus huesos sean más duros y resistentes, sino que también ayuda a aumentar la densidad mineral ósea. Aquí se hizo un estudio también donde se le dio yogur por 5 días a personas de adultos mayores por 3 meses, y se vio que aumentaba su densidad mineral ósea en un 4%, reducía el riesgo de osteopenia en un 31% y reducía el riesgo de osteoporosis en un 39%, adultos mayores de 65 años. Por lo tanto, la ingesta sostenida de yogur sí tiene beneficios para la salud. También estimula que se genere hueso nuevo, o sea, forma colágeno, ayuda a que las enzimas ayuden a que se formen células de hueso nuevas, que se formen proteínas para los huesos. Hay un efecto protector para la osteoporosis, aumentan los biomarcadores, ¿ya? Todo esto ayuda a proteger el sistema óseo. Acá hay un estudio también donde dice que el efecto del consumo de yogur, la suplementación diaria se refiere a la ingesta de yogur, reduce la inflamación y reduce los marcadores óseos. Todas esas sustancias donde el cuerpo se ataca a sí mismo, esas son enfermedades autoinmunes donde el sistema inmunológico está como loco, se desordenó, no sabe a quién atacar, ataca al mismo cuerpo. Favorece la recuperación del músculo. Por eso que los deportistas siempre andan con su yogur natural sin endulzar, ojalá griego, ojalá Skyr, porque la caseína de la leche del yogur es muy reparadora, es muy anabólica, constructora de tejido de músculo. El calcio también del yogur ayuda a regenerar el músculo, ayuda a la contracción muscular, por lo tanto también aumenta la capacidad para hacer todos los ejercicios de musculares de contracción, y también activa enzimas y proteínas, ayuda a reparar todas esas fibras dañadas. Promueve también la saciedad. ¿Por qué? Porque como tiene proteína, la proteína es un macronutriente que da más saciedad. Si tú te vas a comer un desayuno con un cafecito, con un pan, con mantequilla, con mermelada, vas a tener hambre mucho más rápido que si te consumes una paila con huevo, o no sé cómo se llama en otros países, pero huevos revueltos o huevos cocidos, huevos semicocidos.
con un poco de pechuga de pavo o palta, con las grasas saludables. Eso te va a mantener saciado, saciada por más tiempo, porque la proteína libera todas esas sustancias que le envían la señal al cerebro que hay más saciedad, ¿ya? Genera la producción de unas sustancias como la colecistoquinina, que es una sustancia que le da la señal al cerebro que está saciado. Ya se llenaron las reservas de todos los nutrientes del cuerpo, por lo tanto, basta. También regula el apetito con la otra hormona, que es la grelina, por lo tanto, mejora la salud intestinal de la microbiota, también libera, ayuda a que las toxinas se reduzcan en el cuerpo y la persona, como está más saciada porque consumió proteínas y grasas saludables, sobre todo del yogur, entonces la persona reduce talla, reduce peso. Protege la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque el yogur tiene un montón de vitaminas, de enzimas reguladoras y sobre todo estos pequeños pedacitos de proteínas que se llaman péptidos y ellos han demostrado que tienen efectos para reducir la tensión arterial. Así que es buenísima para el corazón. También mejora muchísimo la salud cerebral, la función de memoria, de aprendizaje, de procesos cognitivos, mejora la función del cerebro, hay una ayuda, un aporte en el eje intestino, microbiota, cerebro, está todo conectado, han escuchado, y si no lo escuchan ahora de mí, de que están todos los órganos conectados en el cuerpo, no se pueden estudiar por separado, todo influye en todo, y el mediador es el sistema nervioso de la panza. ¿Cómo se llama el sistema nervioso de la panza? Sistema nervioso entérico. Por eso que cuando las personas tienen preocupaciones, tienen problemas, le duele la panza porque hay impulsos nerviosos que hacen que se conecten con el dolor. El nervio vago, que es parte del sistema nervioso entérico, le envía información al cerebro y también se producen desajustes en la digestión, diarrea o lo contrario, estreñimiento. Y la microbiota también es encargada de generar sustancias clave en la relajación del sistema nervioso, como la serotonina, la dopamina, el GABA. Todos esos son neurotransmisores que ayudan a relajar el sistema nervioso. Pero si la microbiota está enferma, ¿cómo va a generar esos neurotransmisores? Y la función de mejorar el sistema inmunológico, porque cuando tú consumes yogur, mejora la función intestinal, mejora el cerebro, mejora la microbiota, mejora el sistema nervioso de la panza, que es el sistema nervioso entérico, y todo se va regulando, todo se va conectando y va formando mayor neurotransmisores, mayor cantidad de neurotransmisores. ¿Cómo elaborar, chicas, yogur casero? Es bien fácil. Acá nosotros tenemos múltiples beneficios, nutricionalmente más elevado, es más económico, no tienes endulzantes ni preservantes, controlas la cantidad que vas a elaborar y evita generar residuos en plásticos. ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar solo leche, leche en polvo, leche fresca, leche, una cantidad de leche en polvo extra y fermento de yogur. El paso a paso, van a calentar la leche, cuando ya esté un poco caliente, van a hacer que si está cruda hay que hervirla primero y dejarla enfriar. Después lo que van a hacer es que enfríe hasta 60 grados Celsius, algunos lo enfrían hasta 40, ahí tú puedes colocarlo con un termómetro o con el dedo meñique y cuando ya esté más tibia, tú sacas un poquito de esa leche, le agregas un pote de yogur natural sin azúcar, sin nada o le agregas cápsulas de fermentos y le agregas las cucharadas de leche en polvo extra para que se espese un poquito más. Lo bates bien, lo dejas bien tapadito y después lo dejas en un lugar oscuro por 12 horas. Cuando ya pasó el tiempo, lo filtras si quieres hacer yogur griego y si lo mezclas entero te va a quedar como un yogur normal, natural. Y si lo quieres griego, lo filtras y ya te queda espeso, lo dejas filtrar y reposar en el refrigerador a 4 grados Celsius. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Todo esto sobre el yogur. ¿Quieres tomar acción y vivir una experiencia diferente que te hará conectar con tu salud y despertar tu creatividad? Paso más hacia la creación de hábitos saludables. Recuerda que puedes comer rico y saludable porque esto se trata de elegir.
Gracias. Acá voy a... Acá. ¿Alguna consulta, chicas? ¿Algo que quieran comentarme? Gracias. Yo ya había investigado algo sobre el yogur y eso, y la verdad que tú lo has dado más profundo, tú sabes. Y la verdad que está muy bien, la verdad que te ha, ¿cómo se dice? Complementado, has estudiado y pues es muy beneficioso. Ay, qué bueno, Milagro, que te gustó. Sí, para mí es súper importante empezar a difundir todo esto de la nutrición consciente, porque el conocimiento es poder cuando se aplica, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en este camino, estamos en el camino de dar nuestro granito de arena, de compartir, dejar un legado. Estamos en este proceso de mostrarnos, de exponernos, de eso, solo por el deseo de compartir y de que otras personas también puedan tener esas herramientas. Así que te agradezco un montón tu presencia, tu divina presencia.